Buenos días, arquitecto. Yo había sido colaborador de la Oficina de Planificación Arquim, Arquitectos e Ingenieros, de la cual era socio Sixto Durán Ballén y el ingeniero Osvaldo Arroyo, el ingeniero Temístocles Terán. En fin, fui escogido por Durán Ballén como un colaborador, puesto que era un alumno destacado de la Universidad de la Escuela de Arquitectura. Luego, justamente en el año 56, cuando llegó a la presidencia Camilo Ponce Enríquez, él solicitó a Durán Ballén que fuera su ministro de Obras Públicas. Y al aceptar ese cargo, Durán Ballén decidió cerrar su oficina. Se cerró y me quedé sin trabajo. Pero resulta que en aquella época regresó de Uruguay recién graduado o con alguna experiencia en Uruguay, Alfredo León, y a Alfredo León le pidieron que dirigiera un grupo de arquitectos para la planificación del Palacio Legislativo o la Cancillería. Yo era uno de los jefes de equipo del Departamento de Planificación de la 11ª Conferencia Panamericana. Participaba en el proyecto del Palacio Legislativo, que debía construirse también hasta el año 1960, en que debía tener lugar la conferencia que he mencionado. Y al mismo tiempo era necesario contar con un ministerio de Relaciones Exteriores que me fue entregado para que ejecutara el proyecto, que fue aceptado por el equipo de planificación en primer lugar y luego por las autoridades de gobierno. Yo pedí autorización para que este proyecto fuera aceptado como mi tesis de grado y la facultad lo aceptó. Camilo Ponce, muy visionario, vio la oportunidad de realizar esta transformación, dotarle a la ciudad de una serie de equipamientos importantísimos que eran estos: el Palacio Legislativo, arreglar el Palacio de Gobierno, crear una Cancillería, crear un hotel internacional de 5 estrellas, crear residencias para los delegados, crear terminales, edificios terminales para los aeropuertos de Guayaquil y de Quito. Entonces, todas estas obras tenían que ejecutarse en el periodo de tiempo que comenzaba a contarse a partir de 1957, en que Camilo Ponce ya obtuvo financiamiento para el Estado para poder pagar estas obras. Del 57 al 60 eran 3 años en que había que planificar y construir todo esto. Fracasó la conferencia interamericana que debió llevarse a cabo en Quito, pero no fracasó el equipamiento que tenemos hasta nuestros días, ¿no? Mi madre era un ser muy hermoso. Era muy guapa de joven, muy alegre y le gustaba mucho cantar y jaranear. Y bueno, ella fue una madre muy amorosa porque tuvo 3 hijos, de los cuales falleció el tercero, y quedamos los 2 primeros, una hermana que tengo yo y yo. Sin embargo, tuvo que separarse de su hijo desde muy joven, y yo de mi mamá, pero luego nos volvimos a reunir ya cuando terminaba el colegio. Mi padre fue un empleado de los ferrocarriles ecuatorianos y fue un maquinista de la empresa de ferrocarriles. Él llevaba trenes de Quito a Guayaquil. La gerencia general de esta empresa estaba en Huigra, que es una población pequeñita de Chimborazo, ya donde se termina la sierra y llega a la costa. Allí yo me familiaricé un poco con lo que era el ferrocarril y las mecánicas y todo esto.
Siguiendo a mi padre, pues, cuando me llevaba de viaje para el sur o para el norte, hasta Riobamba o hasta Bucay. Esa es la infancia más pequeña, hasta los 5 años. A esa edad ya decidieron que debía empezar la escuela y no querían que me quedara en el pueblo. Y de manera que mi padre vio que se iba a iniciar a abrir el Colegio Americano de Quito, que se inauguró justo en 1940. Yo entré a los 5 años al primer grado, y cuando llegué a Quito, a los 6 años ya entré al segundo grado. Por eso yo terminé muy jovencito, de 16 años terminé el bachillerato. Vine acá porque el Colegio Americano tenía un internado. Entonces, esta es la historia. Yo estuve la mayor parte de la escuela y colegio separado de mis padres, de mi madre. Iba a visitarles cuando habían vacaciones, Semana Santa, Navidades y las vacaciones de fin de año, pero el resto del tiempo estaba solo. El Colegio Americano se ubicó inicialmente en la avenida 10 de agosto actual, que en aquella época se llamaba 18 de septiembre. Yo iba al colegio en tranvía, lo tomaba en Santo Domingo, porque cuando ya no estuve en el internado del colegio, tuve que vivir con una familia que vivía en el centro de la ciudad, en San Roque, y bajaba a Santo Domingo corriendo para tomar el tranvía, que había tranvía y que me dejaba frente al colegio y me tiraba al vuelo, ¿no? Casi con muy pequeñas piernas, poniendo en peligro los huesos para no atrasarme. Lo que me parecía más interesante que nada era la ingeniería mecánica. Tenía yo la idea de que la ingeniería mecánica podía llevarme a conocer las máquinas, las locomotoras, los vehículos, los automóviles, etcétera, los tractores. Creía que me interesaba mucho cómo funcionaban. Pero en Ecuador no había en aquella época ni la Politécnica ni ninguna escuela que enseñara ingeniería mecánica. Como la ingeniería mecánica estaba fuera de mi alcance, me decidí a estudiar ingeniería civil, sin saber exactamente qué era. Hice mi examen para ingeniería civil, que felizmente lo fracasé y no pude ingresar, pero me puso en contacto con estudiantes de arquitectura y vi los trabajos que hacían de proyectos que me parecieron muy interesantes. Entonces apliqué, hice un examen y esto me permitió ingresar a la escuela de arquitectura. Es decir, una vez que estuve ya en el medio de una escuela de arquitectura, empecé a distinguirme como buen alumno también y fui invitado a los talleres de profesores como Sixto Durán Ballén, etcétera, que escogían a los alumnos que teníamos mayores posibilidades para colaborar en sus oficinas. Egreso de la Escuela de Arquitectura en 1957 o 58, antes de que se convirtiera en facultad. Y entonces en Quito hubieron más arquitectos, se egresaron y se graduaron, y por eso pudimos crear el Colegio de Arquitectos, que tenía como objeto pues defender a la profesión de arquitectura porque estaba invadida por ingenieros civiles. Cuando aparece la Escuela de Arquitectura, ya el trabajo de Gato Sobral había hecho el plan director de la ciudad universitaria, de la Universidad Central, y empezaron a aparecer algunos edificios importantes, como el edificio de administración, el teatro universitario. Ya se integraba con obras de arte, con esculturas en piedra de Jaime Andrade, etc. Y los arquitectos tuvimos pues un buen
un buen lugar para iniciar nuestra carrera estudiando las obras más importantes de los arquitectos modernos que acababan de regresar del exterior. El interés por estudiar planeamiento urbano era ya avisorando que la ciudad de Quito iba a tener problemas graves de crecimiento por la topografía difícil de la ciudad y por los problemas que se venían acarreando de falta de planificación. Entonces esto es lo que más me interesaba inicialmente y las grandes experiencias de planificación, de conocer maestros, las grandes oficinas de planeamiento, de arquitectura, de planeamiento regional. Practiqué con algunas importantes oficinas, pero al mismo tiempo me vino una avidez enorme por hacer arte, porque el medio europeo pues le pone a uno en contacto con las obras de arte que son ciudades museo, y los museos europeos son de los mejores que existen. Andaba con un cuaderno de dibujo donde hacía los trabajos de los estudios y al mismo tiempo bocetos de lo que veía en las calles. Pintaba mucho en acuarela, eso me ayudó a conseguir trabajos de arquitectura, que me ayudaron también económicamente, porque las becas no eran muy ricas, pero yo pude adquirir un vehículo y moverme por Europa. Y en el periodo entre 61 y 66 tuve 2 viajes de estudio. El uno en 1964 fue a Dinamarca, Noruega y Suecia. Era con el fin de estudiar legislación sobre vivienda, porque estos países escandinavos tenían una legislación avanzada relacionada con la planificación de grandes grupos de vivienda popular. Esto ayudó para la formulación del Plan General de Desarrollo del Ecuador, que ejecutaba la Junta Nacional de Planificación. La política de planificación de Gran Bretaña decidió construir muchas nuevas ciudades de 30, 50, 70 mil habitantes, y allí tuvimos la oportunidad de visitar las nuevas ciudades, que eran unos ejemplos muy hermosos de planificación, pero no muy hermosos en cuanto a integración, porque eran experimentos nuevos, y esto se completó con una visita al Bouwcentrum en Ámsterdam, en donde se experimentaban sistemas de construcción de vivienda específicamente, que era lo que nos interesaba a los expertos en vivienda, en urbanismo y planeamiento urbano. Nosotros en 2 años, en los primeros 2 años, sabíamos casi el abecedario, digamos, de la arquitectura de Quito y buena parte de la arquitectura de Guayaquil y una gran parte de la arquitectura de Cuenca y de otros lugares. Ahí sale clarito Milton Barragán, por ejemplo, es una tendencia así clarita. Ahí Luis Olea tiene otra tendencia absolutamente clara. De ahí aparece el grupo 6, integrada por Rodrigo Samaniego, Mario Solís, Bandera. Después de esto se desgaja y demás, pero estábamos viendo la obra y estábamos preguntando quiénes eran, y además estábamos entrevistándolos, conociéndolos, y empezamos a encontrar que había una serie de valores arquitectónicos espaciales acá. Nosotros descubrimos que había una arquitectura que tenía valor y que los propios arquitectos no la reconocían, o que los demás no las reconocían ni las valoraban lo suficiente, ¿no? Un sentido de no, a lo mejor de no estar en condiciones de competir con sus obras hacia afuera o sacarlas hacia afuera. Y lo que nosotros hicimos en Trama fue
poder decir esto se puede mostrar. Nosotros sí estamos haciendo acá en Ecuador cosas que tienen un valor. Y hay un desarrollo de un pensamiento que también tiene valor. Aquí en el Ecuador lo grave es la adopción de una forma fundamentalmente, es decir, que no está sustentada en un pensamiento teórico y desarrollada a partir de ese pensamiento teórico. Milton está apoyado por todo un bagaje cultural, digamos, que considera que son válidas algunas de las expresiones del Siam, ¿no es cierto?, de algunas expresiones de Le Corbusier, y entonces lo considera porque lo estudia, no lo considera simplemente porque lo traslada, y eso es una cosa importante. Es decir, desde que se creó la Facultad de Arquitectura de la Central en esa época, toda la producción arquitectónica, lo más importante en la ciudad, creo yo, son los aportes del brutalismo, y ahí Milton siempre tuvo un papel preponderante, quizás el más importante de todos los que se orientaron hacia esa línea expresiva de la arquitectura, que tuvo trascendencia en todo el mundo. Y claro, aquí Milton, obras como por ejemplo el monumento a la batalla del 24 de mayo, el edificio Latarqui, el proyecto del Banco Holandés Unido. Es decir, yo creo que Milton sintetizó el momento histórico y la trascendencia de esa línea arquitectónica que venía desde Europa fundamentalmente. También creo que es una postura que de alguna manera estaba a contracorriente con otra muy fuerte, que es la contemporánea y que preconizaba un purismo formal, ¿no? Una expresión muy limpia, muy cuidada, que tiene que ver con esta postura expresionista de Milton, ¿no? que es muy importante, en donde lo estético, digamos, le obliga, la concepción estética le obliga a buscar que pues, el material no solo se exprese como es, sino que también pueda tener un trabajo escultórico para volverle más expresivo justamente, ¿no? Mi etapa de estudiante en los años 50, éramos admiradores de todos los grandes maestros y de los grandes movimientos que existían en el mundo, particularmente de la escuela Bauhaus en Alemania, de las propuestas de Le Corbusier, el arquitecto Frank Lloyd Wright y algunos de los arquitectos sudamericanos también, muy importante en la escuela brasileira. El brutalismo es una escuela de expresión arquitectónica que respeta al máximo la pureza de expresión de los materiales y sistemas constructivos. Se sustenta en el criterio de que la belleza de la arquitectura moderna se manifiesta mediante la exposición de los materiales y sistemas constructivos al natural, es decir, en bruto, entre comillas, que es lo que da nombre a esta forma de expresión arquitectónica. Por ello, el hormigón armado, que es uno de los materiales más utilizados en la arquitectura denominada moderna, se lo deja expuesto tal y como sale de los moldes o encofrados, que generalmente son de madera o de metal, lo cual pone de manifiesto las mejores calidades escultóricas del hormigón, porque es un material plástico. Un caso similar ocurre con otros equipamientos o elementos y accesorios que se usan en arquitectura, como son madera, de metal, de vidrio, cerámica, etc., a los cuales también se los deja en bruto o al natural. Lo mismo ocurre con las mamposterías. Las mamposterías de ladrillo, por ejemplo, no se nos ocurriría cubrir una pared de ladrillo, sino dejar visible el material. Y de preferencia,
en su color natural, sin utilizar pintura. Indiscutiblemente el protagonismo cultural de Milton en el medio, en la universidad, era pues incuestionable, ¿no? Era uno de los referentes del quehacer arquitectónico en este medio. No fue mi profesor, pero las obras que pues seguían construyéndose o que ya se podían ir a visitar significaban pues los motivos de interés que nosotros los estudiantes teníamos para ir profundizando nuestra formación. Para un estudiante que en ese momento le están hablando de la fluidez espacial, de la versatilidad de los espacios, del aprovechamiento de lo poco que se tiene, de los temas de expresividad estructural, del racionalismo constructivo, etc., es como ir descubriendo y afinando esas cosas, ¿no? Uno va relacionando automáticamente, va verificando las bondades del postulado, en otros casos también va viendo las debilidades, ¿no? Pero creo que ese es el fundamental aporte, ¿no? Uno va como abriendo los ojos a estas realidades, que en un comienzo son muy de literatura. El tratamiento del espacio y de los principios de la arquitectura moderna y la ecoburseriana y del brutalismo, la forma de trabajo, todos los valores que tiene la parte espacial, formal, constructiva, ¿no? De emplazamiento del volumen en el entorno, en una zona montañosa, cómo se destaca, cómo está trabajado. Todo eso es realmente algo extremadamente valioso. Tiene obras que que pueden ser consideradas como elementos de estudio y que en ese sentido son docentes en sí mismas. Ha dejado ahí una impronta para aprender, para que otros aprendan, ¿no? Y en ese sentido trasciende con su obra. A lo largo de toda la historia el hombre va introduciendo cambios y descubrimientos, ventajas para cambiar su vida, hasta que llegamos a una época en que sabemos que en el hogar es donde se cultivan todos los elementos más importantes de la individualidad, de la familia, del respeto, de lo que es el humanismo, de manera que la casa es, pues, para mí, el núcleo de formación de la civilización. Y mientras mejores sean las condiciones, mientras más humanistas sean, el mayor respeto para con la naturaleza, con los demás seres humanos, con la familia, entonces es y debe ser motivo de gran preocupación. Yo acababa de regresar de Europa, venía casado y estaba por nacer mi primer hijo y no tenía una vivienda. La familia de mi padre había adquirido un área de terreno bastante importante. Este terreno no tenía más que un acceso que era un callejón de 4,5 metros de ancho. Pedí a mi padre que me cediera el terreno, que no tenía más que estos frentes de 4,5 metros, porque los largos estaban limitando con las casas vecinas y no se podía tomar luz desde los costados laterales. De esta manera tuve que resolver el problema de una casa de 2 dormitorios, un estudio y todos los demás elementos que tiene una casa para una familia que ya tenía una hija y venía un segundo hijo, y posteriormente se convirtieron en 4. Tuve que arreglármelas en varios niveles y desniveles de medio piso. La escalera es la que distribuye toda la circulación, y en el centro se abrió una gran claraboya que ilumina la sala principal, que está en la planta baja, y el living, a pesar de que no tenía vista hacia el exterior, era muy alegre porque era muy bien iluminado. Pero la parte posterior, la que da al norte, allí se ubicaban el comedor y la cocina, que miraban a la parte norte, como he dicho, que era un jardín y patio de servicio al mismo tiempo.
La obra de Milton que vos resaltabas como una obra así muy importante, es la obra más chiquita. Que era una casa como con desniveles, que eso era otra característica que debería haber sido algo considerado fundamental en el desarrollo de la arquitectura quiteña y de todas las ciudades andinas. Y en el caso de Milton eso, en esta casita se da claramente, el aprovechamiento de eso en un espacio muy estrecho, y él de alguna forma ese tipo de ejercicios lo habían hecho algunos maestros de la arquitectura, y él lo asume y lo desarrolla con mucha calidad. Estaba la casita hecha en el sitio donde debía estar, cerca al río, además construida con materiales propios del lugar, cerca, y además con mucha calidad, ¿no? Calidad constructiva y calidad formal, diría yo, y espacial de la casa, o sea, la proporción de los espacios, las dimensiones, desde el ingreso, realmente concebida, y sin embargo está destruida, o sea, nunca hubo la posibilidad de conservarla, ¿no? En realidad como un hito, porque hasta esa época no se planteaban casas hechas así para el fin de semana. Y pese a lo pequeño del objeto, es bastante rico en detalles, en composición, en materiales. Me acuerdo, por ejemplo, cuando visité la casa, hay una pared que es construida con una serie de nichos, ¿no? Y por ejemplo, en uno de esos había un nido de gallina y había huevos. Entonces, o sea, son como ofertas de la arquitectura para que pasen muchas cosas, ¿no? En esa casa, pues, traté de hacer, de poner en práctica conceptos totalmente distintos a lo que estábamos acostumbrados. Entonces se solucionó adosándose a las paredes laterales y dejando el espacio más amplio, más grande, como jardín, hacia el cual se abren los locales interiores. El acceso se hace en un costado a través del primer volumen con que entra en contacto la persona que llega a la casa. Y luego hay un cuerpo central que divide dos espacios muy grandes, un jardín posterior y un jardín delantero, y el espacio de dormitorios que se adosa al otro costado y se desarrolla a través de un corredor que no tiene ventanas al exterior, pero tiene tragaluces. Entonces, los dormitorios disfrutan plenamente de un jardín muy grande. Un lote de aproximadamente 20 metros de ancho, en el cual se destinan unos 6 o 7 metros para el corredor y dormitorios, quedan 13 metros de ancho, que ya es un espacio para jugar los niños, para hacer crecer árboles, para tener un césped muy hermoso. Yo tenía incluso una pila de agua escultórica, en fin, sonido de agua, etc. Y las medianeras estaban sembradas con árboles para cerrar un poco la vista desde el vecindario. Ahora hay un tema que es muy interesante en ese sentido, ¿no? Yo conocí dos obras más de Milton, así, una que tiene al borde del río Chiche, que también estuvimos una ocasión ahí, entonces una casa, y otra en San Vicente, en Bahía. En las dos hay de parte de él una búsqueda de un sitio privilegiado, llamemos así, ¿no? En el caso del río Chiche, la quebrada es muy pendiente, claro, con un paisaje único, porque no hay otra posibilidad que estar parado en la quebrada para mirar al borde. Y en el caso igual de San Vicente, es una casa que está en la punta de la loma, en la que se divisa desde Bahía al frente el mar y el paisaje de la entrada del río Chono, ¿no?
muy acogedora, y lo mismo pasa en la casa de acá, ¿no? Es decir, el uso de los materiales está muy bien pensado, el color, la textura del material, el manejo del vidrio en los sitios precisos, es decir, no necesariamente una gran ventanal del paisaje, sino marcando ciertos momentos cruciales del proyecto, ¿no? Esta casa es hecha con un bolsillo muy estrecho y huequeado, parece que se iba el dinero por el bolsillo y no alcanzaba. Entonces es muy importante este tipo de experiencia como esta casa, porque uno como arquitecto experimenta una cantidad de sistemas más económicos que no ceden al aspecto estético. Por ejemplo, el tema de esta casa, con un terreno sumamente difícil y pequeño, estrecho, comenzó con la adquisición de este terreno que tiene apenas 12 metros, que es el ancho que tiene esta casa, 12 metros por 30 me parece de fondo, 30 y pico de fondo, y había que hacer un retiro grande desde la calle. Entonces aquí tenía que resolver todas mis aspiraciones, inclusive una piscina y un espacio para retosar al sol. Esto se hizo tomando el espacio al vacío. La piscina está prácticamente en balcón sobre el precipicio. Es un deck de madera, apenas de tiras de madera, donde uno camina y allá abajo es el precipicio. Y la piscina está al borde con un voladizo y una losa y un muro que sostiene el agua. Con eso gané un poco de terreno para jardín, donde pude poner árboles. Lo mismo con la cubierta, por ejemplo, una losa de hormigón para cubrir esto habría costado posiblemente unas 3 veces más de lo que me costó hacerla en madera con ladrillo, y encima simplemente una malla de acero y una capa muy pequeña de hormigón. Esta losa no requiere tampoco de apuntales, de un encofrado de madera que después se usa como leña o cebota, y está lista antes del tiempo que requiere una losa para fraguar. Esto termina de poner el ladrillo y la losa se funde inmediatamente, está en servicio. Ese tipo de experimentación de sistemas constructivos me ha interesado siempre. Por eso es que quería ser ingeniero mecánico, porque yo desarmo todo y vuelvo a armarlo. No le sobran piezas. Y no me sobran piezas. A veces sí, con las esculturas. Bueno, esa es la historia. He sido siempre pionero en la aplicación de sistemas estructurales novedosos que permitían variar, alternar los diseños arquitectónicos aburridos a que estamos acostumbrados por cosas nuevas. Incursioné yo por mi cuenta con la bóveda catalana. Es hecha con ladrillo y es hecha sin cercha, sin un molde. Es decir, se la construye en círculos hasta rematar en la tapa y se puede usar inmediatamente. Hay otros ejemplos. La fachada portante. La fachada portante es una malla de hormigón que utiliza elementos verticales, horizontales o diagonales y va creando una malla de hormigón resistente que reemplaza a las columnas. Esto empleé en la fachada principal del edificio Artigas, que mira hacia la calle Avenida Colón. Otro ejemplo es en el edificio Atrium, los pórticos inclinados que permiten la utilización de las terrazas que bajan sobre columnas inclinadas. Entonces son pórticos en forma de A que permiten pues el aterrazamiento. Es otro ejemplo que pocas veces se ve en la ciudad. Generalmente los edificios en terrazas son como este donde estamos aquí, el edificio Barranco, en que no son vigas inclinadas, sino se va recortando los pórticos verticales a medida que se
se va moviendo el edificio hacia arriba. Digamos, en la parte escultórica, arquitectónica, pues sí se ha incursionado también en algunos ejemplos interesantes, como son la iglesia de la Dolorosa, en que se usa pues planos de doble curvatura, como paraboloides o conoides, que se funden en una forma escultórica realizada en hormigón armado, y las vigas del Templo de la Patria. Hay muchas obras en las que probablemente la solución podría ser muy práctica, unas escaleras, unas ventanas, unos antepechos, pero esos fueron pretextos para buscar una expresividad a un material, para hacer unos juegos formales, generalmente abstractos y geométricos, ¿no? Yo tuve la ventaja de trabajar justamente ese tipo de temas cuando estuve con él. Y una de las cosas que a mí me parecieron más importantes era de que siempre se buscaba innovar. El tratar de darle una identidad y una calidad formal al espacio arquitectónico. Yo creo que en eso Milton fue muy cuidadoso. Una de las cosas que aprendí con él fue justamente eso. Había que detallar absolutamente todo, ¿no? Y claro, coincidente con muchas de las obras de Le Corbusier, buscar los efectos de luz, la expresión del material, el detalle, por pequeño que sea, es decir, cuidar que la obra de arquitectura sea integral y conforme toda una unidad total, ¿no? Una totalidad que permita al usuario apreciar y disfrutar de ese tipo de arquitectura. El gobierno decidió adquirir una residencia que había sido construida en las calles Carrión y 10 de agosto, que pertenecía a una familia Najas. En los años 50 para adelante contrató el gobierno la construcción de 2 alas grandes para las recepciones de Cancillería. Esta era una inversión importante y mantenía el mismo estilo arquitectónico de la vivienda original. En esto se presentó la Conferencia Interamericana y era necesario contar con un edificio más amplio, más funcional. Se resolvió por la ubicación que tenía, Avenida 10 de Agosto y Carrión, el utilizar la misma implantación, demoliendo la vivienda original, la villa de Najas, y construyendo allí el edificio, pero el gobierno no quería desperdiciar toda la inversión que habían hecho en las salas de recepción, de manera que ese fue mi problema, el buscar un vínculo entre un edificio moderno y un edificio construido. Este fue el motivo del partido que se adoptó, es decir, un núcleo bajo que es el acceso, el gran hall de acceso, y de allí hacia la torre, hacia el edificio más alto, que creo que tenía 7 pisos o algo así, o hacia el lado oriental, hacia los salones de recepción. Como el acceso estaba en las calles Roca y Carrión, se podía ingresar por cualquiera de los 2 lados a un hall amplio y abierto. No había un acceso desde la calle 10 de Agosto. En la planta baja se debía ubicar los archivos y la biblioteca de la Cancillería. Como era un lugar muy transitado, y es todavía en la actualidad, la decisión fue crear un muro de piedra perforado con pequeñas perforaciones para darle iluminación, pero al mismo tiempo crear una barrera para disuadir a los posibles intrusos. El concurso nacional lo gané yo, lo había organizado la comunidad jesuita del Colegio San Gabriel. Como ganador del concurso me hice acreedor del contrato de ejecución y de dirección arquitectónica. El paisaje natural
o el paisaje urbano, los edificios que rodean al sitio, son uno de los motivos de mayor preocupación. En el caso de la iglesia, evidentemente estaba ubicado en un enclave urbano y imponente, porque está en un punto elevado del cruce de la Avenida América con la Avenida Mariana de Jesús. Tenía como telón de fondo el imponente perfil de la montaña del Pichincha, que varía durante todas las horas del día y durante todos los meses del año, y tiene una fuerza telúrica formidable. La volumetría de la iglesia es un contrapunto a los picos de la montaña, a las sombras de la montaña, al fondo este verde, azul y violeta que representa la vegetación del Pichincha. Entonces, ese fue el móvil que más me impulsó, y aparentemente, también impresionó a los miembros del jurado como una buena propuesta estéticamente y arquitectónicamente hablando. Terminé los planos, los aprobamos en el municipio y se los entregó a la comunidad, quienes aparentemente no tenían financiamiento para la totalidad, para construir todo. Iniciaron un concurso para construir la cripta. La idea era que se recuperaría rápidamente con la venta de nichos dinero para construir la segunda parte. La segunda parte, pues la parte que sobresale del suelo, de la iglesia propiamente dicha, esperaba comenzar la construcción, y me dijeron que si yo podía renunciar a la dirección arquitectónica de ese edificio, porque no tenían dinero para pagar la dirección arquitectónica. Les dije que no había ningún inconveniente, pero advertí que exigiría que se cumpla el proyecto tal cual había sido diseñado. Cuando comenzó a subir la iglesia, yo me di cuenta que habían cambios importantes y realicé una protesta diciendo que estaba modificando sin mi autorización el proyecto. Esto no se tomó en cuenta, y por el contrario iniciaron una campaña contra mí diciendo que yo quería derrocar la iglesia de la Dolorosa sobre los muertos que ya estaban enterrados allí. Pidieron mi excomunión, es decir, que me expulsen de la religión católica. Mi posición fue muy clara. Yo exigía que se respete el diseño original y que lo reformen para volver a construir de acuerdo con el diseño original. Yo no pude ganar ese juicio porque la justicia ecuatoriana dijo que no quiso aceptar como derechos de autor, sino cambiaban mi demanda como que yo exigía más honorarios, lo cual no era verdad. Y decían que ya no tenía derecho a reclamar honorarios. Por más que aclaré, no se pudo llegar a cambiar el fallo de la corte, y se dejó la iglesia con una modificación importante, especialmente en la fachada sur, que son las torres que tenían mayor altura y una inclinación diferente, una decoración algo diferente de lo que es en la actualidad. Sin embargo, en términos generales, el diseño es muy similar al proyecto original. Evidentemente es una obra mía, la idea original está allí. El hecho de que tomaron detalles para modificarlos a gusto de algún interventor no logra deformarla de tal manera que no se reconozca al proyecto original. Bueno, yo fui alumno de él en la Facultad de Arquitectura alrededor del año 63, y fue uno de mis primeros profesores de proyectos de arquitectura. Y estaba regresado de Francia, donde había seguido un posgrado.
Milton, aparte de la docencia, pues estaba en el inicio de la formación del Colegio de Arquitectos. Y había una página en El Comercio que se llamaba el Martes de Arquitectura o Arquitectura y Urbanismo, una cosa así, en la cual sacaban artículos sobre la profesión. Y Milton era uno de los que cuestionaba muchas cosas sobre la ciudad y planteaba algunos temas. Inclusive yo tuve oportunidad de colaborar en el estudio de él en esa época en unos 2 proyectos. El uno era el proyecto de la Junta Nacional de Planificación, que desgraciadamente no llegó a construirse en primer lugar, y luego un proyecto del Banco Holandés Unido, que ese sí fue construido, está en la 10 de agosto, y Río Frío, que fue un aporte importantísimo por la arquitectura. El origen del proyecto del Banco Holandés Unido es cuando abrió su sucursal en Quito, propusieron hacer un edificio y ellos tenían su propio arquitecto, que era un holandés que trabajaba en Ámsterdam. A mí me pidieron que apadrinara el proyecto, entonces yo dije que yo no apadrinaba proyectos, pero proponía hacer un nuevo proyecto para el Banco Holandés, lo cual fue aceptado. Pero dijeron que tendrían que aprobarlo primeramente en Ámsterdam. Y curiosamente me ocurrió que yo estuve en esa época en Londres haciendo un curso de urbanismo. Yo volé de Londres a Ámsterdam y presenté el proyecto ante las autoridades del banco. La explicación a la forma y al tamaño del Banco Holandés es, en primer lugar, el presupuesto y la capacidad de inversión que tenía el banco. En aquel momento no querían invertir sino en lo absolutamente necesario. De esta manera no fue posible subir más que 4 pisos, la planta baja y 3 pisos altos, que los ocupaba íntegramente el Banco Holandés, y no querían tampoco hacer más oficinas de las que ellos requerían. De otra manera pudieron haber vendido pisos de oficinas en esa esquina que era sumamente céntrica. Esto ocurrió en el año 1968, se inauguró el banco. Posteriormente, un vecino en la calle Buenos Aires, hacia el lado occidental, admiraba mucho el edificio y le gustaba mucho, era amigo mío, y me pidió que yo diseñara un edificio. Yo acepté. Además me pidió que tratara de mantener el mismo diseño del Banco Holandés, porque el Banco Holandés había adquirido la planta baja para hacer una ampliación de sus instalaciones de atención al público, cosa que acepté, y por esta razón aparece como que es el mismo Banco Holandés que ha sido construido en 2 etapas. El tema va pensado desde el integrarse, no desde el aislarse o el exclusivo vedetismo del objeto, ¿no? Sino también de integrarse plenamente en este contexto, ¿no? O en este entorno que aporta cosas también para que la arquitectura se muestre. Por ejemplo, el caso de las Artigas es un ejemplo clarísimo de la intención de conformar la forma del espacio. Es decir, cuando Milton toma la forma de la plaza, lo que estaba era insinuando la conformación de un espacio que sea un espacio cilíndrico, circular, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ahí el tema de la normativa comienza a no considerar esos valores, sino solamente la norma. Si los otros edificios habrían tomado ese carácter de la Plaza Artigas, la realidad sería totalmente otra. O sea, sería un espacio mucho más acogedor, mucho más agradable, en términos espaciales y formales, ¿no? Esa es la importancia de la obra de él, que no es un edificio, es un conjunto de edificios y cada uno tiene singularidad.
Ahora, claro, alguien puede decir, la singularidad puede dañar la ciudad. No, en este caso no, porque la singularidad está aplicada a un edificio de carácter colectivo y está planteada dentro del contexto urbano, está trabajada dentro del contexto urbano. No analicemos las cosas que después les han hecho algunas obras otras personas, o el conjunto de la Artigas, está trabajado en relación a la ciudad. El edificio no tiene cualquier forma, tiene la forma que abraza la ciudad. Entonces, todas esas cosas son elementos importantes en el premio Trama a Milton Barragán Dumet. Esta oportunidad de hacer un edificio para una entidad internacional que tiene sede en Quito, pues nos motivó a mi colega, colaborador y a mí, a Wappenstein y a mí, a hacer un edificio que fuera emblemático del punto de vista de diseño también, y por la complejidad del programa arquitectónico que es otro de los ejemplos de brutalismo. Empujó a tomar una solución que permitiera la inclusión de un auditorio de más de 350 personas, en donde empleamos el hormigón con mucho cariño y el uso de la luz y del espacio interior y de la imagen institucional a través de un diseño especial que no puede pues confundirse con un cubo cualquiera. El sistema de fundación de CIESPAL fue tremendamente difícil y muy imaginativo, porque el municipio de Quito regaló el terreno a la institución, que se encuentra sobre la quebrada de Almagro, y entonces hay aguas subterráneas y capas freáticas. Allí hubo que hacer una estructura de tubos que fuera hasta el fondo de la quebrada, sobre los rellenos, para poder sacar el lodo y meter dentro de estos tubos las columnas y la cimentación que habrían de soportar arriba del resto del edificio. Entonces esto nos hizo usar una cimentación más costosa, pero más concentrada, que nos permitía crear esta torre, de la cual vuelan vigas en los 4 sentidos, vigas de 8 metros de volado en cada sentido, que hace que el edificio tenga 24 metros de luz por 24, y parece volar en el espacio. Igualmente la estructura del auditorio es una estructura muy innovadora, y por último el hecho de mencionar que debajo del auditorio tenemos un gran tanque de hormigón que recibe las aguas de la quebrada y tiene una bomba que bombea el agua permanentemente a través de los años, para evitar que el edificio se inunde con las aguas que vienen por la quebrada, las aguas freáticas. Por suerte hubo la apertura del gobierno para que puedan importar el mobiliario de primera calidad en diseño, de lo mejor del diseño que había en ese momento en el mercado mundial. Entonces era una oportunidad única para hacer un acoplamiento de todos estos beneficios y crear algo especial. Fue un pedido de la alcaldía de Durán Ballén, que seleccionó a algunos arquitectos para que ejecutaran obras fundamentales de equipamiento para la ciudad. A mí me pidieron que haga el mercado mayorista, y el mercado mayorista es la primera estructura espacial que se hace para cubiertas. Permite cubrir enormes luces sin muchos apoyos. Esa es la característica del mercado mayorista, porque había que hacer enormes bodegas y depósitos de alimentos. Estaba destinado a alimentos perecibles. Había un sistema de salas de remate, en donde deben ir los comerciantes, rematar la producción que se exhibe en las bodegas y llevarse en varios camiones, ¿no? Porque el interés de este proyecto está en la estructura. Aparte del
del diseño urbano, de circulación de vehículos, de estacionamientos, etcétera, que es muy importante. Lo más importante es el diseño estructural. Aquí se alcanza a ver una de las viguitas en forma de V, sale en forma de mano, así, de una columna, y ahí sostiene un gran sándwich de la cruce de vigas de aluminio, ¿no? Que es una plancha muy grande. Esos son los pabellones grandes. Qué chistoso, ya le hicieron de 2 pisos, como daba la altura, metieron pisos intermedios. Estos son los pequeños, los que tienen doble caída, y se alcanza a ver fácilmente desde la altura de un auto. Los otros, en cambio, les han dividido en 2 y han hecho locales más pequeños. Y ahí no deben estacionarse vehículos pequeños, porque los andenes tienen aproximadamente 80, 90 centímetros de alto, son para que estacionen camiones que tienen esa altura, ¿no? Para la carga y descarga de camiones. Los pabellones pequeños, en cambio, tienen 50 centímetros o 40 centímetros de altura. Todo eso parece que ha sido modificado y cambiado del diseño original. Esas construcciones están ya afuera o están dentro. Están dentro de... Entonces han edificado nuevas construcciones que no estaban previstas inicialmente, ¿no? Ahí se ve todos los vehículos pequeños no tienen razón de estacionar frente a los pabellones grandes. No da ni la altura para cargar y descargar, ¿no? Y todo esto son construcciones nuevas que no pertenecen al plan maestro del proyecto. En fin, así es nuestra historia. Fue cuando pidieron la colaboración de algunos arquitectos de la ciudad, entre los que me llamaron a mí. Como yo di algunas ideas de qué era lo que para mí significaba hacer ese proyecto, me permitieron hacer el anteproyecto que obtuvo la aprobación de una comisión muy amplia de ministros de Estado. La motivación fundamental para un templo, tanto en el de la Dolorosa como en el Templo de la Patria, es la contemplación y el diálogo consigo mismo y con la divinidad. En el caso de la religión es obvio con Dios, es el lugar de acercamiento a Dios, de diálogo con uno mismo, con el ser divino. Y en el caso de la patria es el diálogo con uno mismo, con lo que es el país, y entonces es un lugar de contemplación. La solución arquitectónica se refiere a eso, ¿no? Es en la parte superior, donde dice Templo de la Patria, es un gran jardín que está debajo de las vigas estas que continúan la pendiente de la montaña, porque inicialmente cuando se construyó, cortaron la montaña, hicieron una plataforma que era un corte, una gran lastimadura de la montaña. Entonces, para el diseño, yo lo que propuse fue justamente recuperar el paisaje natural a través de una cosa artificial como son las vigas y la estructura, y tener una continuidad de la pendiente. Entre el mural y estas vigas, que van así en direcciones cruzadas, existe un graderío, un auditorio ahí en la parte de atrás que no se ve de ninguna parte, hay que ingresar desde el jardín para llegar al auditorio. Y en ese auditorio se deben hacer los eventos ceremoniales, donde van las Fuerzas Armadas o cualquier institución que quiera ocupar el Templo de la Patria para actos así de nacionalismo, de recordar lo que es la patria, el Ecuador. No le dan uso, y los militares encontraron que había que hacer una tribuna para las autoridades y el patio de ingreso destinarlo para el desfile militar. Y esto es una cosa que se construyó sin mi autorización, sin consultarme tampoco. Es decir, lo que ocurre con todos los proyectos
especialmente aquí en Ecuador, que otras personas deciden que están autorizadas a intervenir y a cambiar los usos y el aspecto del proyecto original. El hall que se ve del ingreso ahí, oscuro, hay un gran mural de hormigón, que yo lo diseñé y lo hice trabajar. Pues resulta que a un coronel le pareció que él podía añadir algo, hizo unos dibujos ahí y hizo picar por fuera del diseño original. Es lo mismo que alguien que tomara una sinfonía de algún gran maestro y le quitara el tercer movimiento y le cambiara por uno propio. Entonces la idea era plasmar en el mural pues los elementos de mayor importancia de cada uno de estos. El uno era el sol, que era la deidad precolombina más difundida. La otra era la cruz, que era lo que nos impuso la colonia, la religión y la cruz. La época republicana, que es un nuevo sol, es un sol moderno que marca la modernidad. El edificio en terraza es un tema recurrente que me ha atraído toda la vida, porque creo que permite una mejor exposición solar, un aprovechamiento de la vista, es decir, la estética de la ciudad. Le sacamos el mejor partido con la terraza y también porque incentiva a la gente a vivir un poco afuera y no solamente encerrada entre cuatro paredes, ¿no? Y esto es particularmente importante para una ciudad de Quito con una topografía que abunda en colinas y laderas pendientes, en donde la arquitectura, en vez de competir con la ladera a través de torres y paralelepípedos verticales, en donde el individuo parado en el piso 20 ve un abismo a sus pies, en vez de ver un abismo, pues ve la continuación del paisaje en planos inclinados. El edificio Atrium tiene valores también, como por ejemplo el trabajar la macroestructura, que hay otros arquitectos que también han trabajado con valor y que él la desarrolla como una macroestructura que sostiene este escalonamiento, esta especie de graderío que implican todos los niveles del edificio. Y aparte de eso, el trabajo del gran espacio de múltiple altura que vincula los elementos principales del ingreso y la incorporación de la textura escultórica y la escultura independiente en el volumen, que es muy impronta de la arquitectura moderna y en especial de Le Corbusier, que lo hace en sus edificios paradigmáticos. Milton lo hace con mucha calidad, y no es lo mismo cuando uno circula en una ciudad y se encuentra con un mural o con un mural figurativo, como muchos de los que hay en edificios importantes de la ciudad, o un mural abstracto que con su sola forma genera una textura urbana capaz de despertar en la percepción del individuo una sensación estética diferente de la de pasar por algo que carece de este atributo. El edificio en principio fue construido en 1958 para la 11ª Conferencia de Cancilleres y funcionó normalmente desde el 60 hasta el año 2003. En el año 2003, un 5 de marzo del 2003, a las 7 de la noche, hubo un incendio fuerte aquí que se acabó prácticamente la planta baja hasta los primeros pisos altos. Hasta el tercer o cuarto piso se dañó bastante. Entonces, lo que era antiguamente la Cámara de Diputados es donde estamos este rato. Esto se transformó en los 3 pisos que son el archivo y biblioteca de la Asamblea. Aquí está la memoria institucional. Entonces, externamente es el mismo salón antiguamente, ¿no es cierto? Pero internamente se transformó, se quitó las gradas de las barras altas, se niveló la planta baja, se le hizo una sola planta, se puso unos plintos bastante grandes, fuertes, que permiten sostener la cantidad de peso que tiene un archivo biblioteca.
Como parte inicial del equipo que fue seleccionado para la rehabilitación del Palacio Legislativo, nos parecía que por tratarse de una rehabilitación debían guardarse las características originales del proyecto. Como yo participé en este proyecto, en su elaboración en el año 1958, conocía a fondo los detalles de la planificación y de la decoración, particularmente el Congreso Pleno. El Congreso Pleno era de una sobriedad como merece ser la máxima representación de la soberanía del país, que es el Parlamento. Y allí nuestro criterio era de que solamente deberían mostrarse los símbolos más excelsos de lo que significa la nacionalidad, es decir, el escudo nacional y la bandera. Así es como fue diseñado y construido inicialmente. Por eso nuestra propuesta inicial se planteó la construcción de un bloque posterior al Congreso a manera de vitrina, con una gran ventanal que mirara a la calle Piedrahíta, por donde circula libremente el público de la ciudad, para que el interior del Congreso volviera a tener su símbolo patrio, el escudo en plata, y el público del país, los ciudadanos ecuatorianos, conocieran el mural del famoso artista Guayasamín, porque estaba al alcance de todo el mundo en la calle. En la actualidad, muy poca gente tiene acceso a la sala del Congreso Pleno, de manera que los que siempre tienen que verlo por obligación son los legisladores, y el público, el ciudadano ecuatoriano, prácticamente no tiene acceso para admirar este mural. Cuando nosotros intervenimos en el Palacio Legislativo, uno de los temas claves era la identidad que el edificio le daba al sitio, y además el carácter del edificio. Y entonces tuvimos la posibilidad de hacer una lectura de cuál era el pensamiento de cuando se hizo el proyecto, es decir, la década de los 50, quizás una primera explosión de arquitectura realmente en la ciudad, se construyeron varias obras. Y claro, Milton estuvo ahí, tenía además una sensibilidad especial con respecto al edificio. Y obviamente cuando toca la posibilidad de intervenir en rehabilitar o proponer algo para un edificio construido, yo creo que ahí la historia es un protagonista inevitable, ¿no? Que es una de las preocupaciones que tuvimos cuando conceptualizábamos sobre todo el qué hacer en el edificio del Palacio Legislativo, que es patrimonial. ¿Por qué? Porque en primer lugar era un edificio que venía de sufrir un incidente, un incendio, ¿no? Que es un siniestro que le dejó en muy mal estado. Luego, cuando nosotros hacíamos las primeras visitas a la edificación, habíamos visto que el uso que se le había dado a ese edificio era prácticamente infame, ¿no? Porque era un muestrario de intervenciones, de materiales, de colores, no solo era el incendio el que había dejado una huella ahí muy nefasta, muy negativa, ¿no? Sino la forma en que había sido usado ese edificio era increíblemente denigrante, ¿no? Pero en este caso, nosotros lo que intentamos fue interpretar el edificio, o sea, tratar de entenderle al edificio y su proyección hacia el futuro, recuperarle en sus valores esenciales como expresión de un momento de la historia del país y de la ciudad. Y eso implicaba intervenir también de la manera más, yo diría, sutil y delicada en el proyecto. Y esa fue la intención. Por ejemplo, nuestra intención era que el Congreso se vuelva una cuestión transparente. Ver cómo trabajan los legisladores, cómo se reúnen. Entonces usamos mucho vidrio. Al interior casi toda la intervención es de vidrio. El tema del edificio y la piel que le pusimos se debía justamente a la posibilidad de controlar los rayos ultravioletas y generar una cortina de un espacio de transición entre el exterior y el interior,
sin dificultar la vista desde adentro, pero sí filtrar la vista desde afuera hacia adentro. El edificio, en la perspectiva de tiempo cuando fue proyectado, también tenía algunas otras debilidades, por ejemplo el tema del escape. Entonces, por ejemplo, también había que incorporar una grada de emergencia y la doble fachada, la pantalla, tenía que cumplir esas funciones. Tratar de mantener la composición original, las proporciones originales del bloque, pese a este tipo de incorporaciones. El edificio, pues en su diseño original era un edificio muy noble, diría yo, porque sus cualidades de diseño en cuanto a proporción de espacios, en cuanto a criterios de circulación y organización, etcétera, eran muy buenos. Y yo creo que hoy permitió una readecuación a otros usos y creo que podría permitir muchas más, porque el edificio tiene muy buenas cualidades de arquitectura. Si uno le ve desde una perspectiva un poco lejana, el diseño original usted lo percibe todavía claramente, ¿no? No es que lo nuevo borró lo antiguo, sino que conviven. La defensa de Milton en el caso del aeropuerto fue crucial. Es decir, Milton ha luchado por el aeropuerto de Quito, me parece que desde la década de los 50, 60. Yo creo que esa lucha que ha tenido él por más de 30 años, creo yo, ha podido materializarse, de alguna manera está materializada, ¿no? Y creo que eso es un aporte importantísimo para la ciudad, que es otra de las facetas que Milton siempre ha mantenido, ¿no? Es decir, la defensa de la ciudad, la defensa no solo hacer buena arquitectura, hacer buena escultura, sino también defender la ciudad, defender el espacio público. Obviamente la ciudad es como un plato fuerte, ¿no? Y una ciudad como la nuestra, que tiene unas características peculiares tan interesantes, un proceso histórico que ha ido generando una gran cantidad de partes de ciudad y también una gran cantidad de problemas, indiscutiblemente que es un desafío, que creo que es como llegamos nosotros con esa visión de desafío, llegamos a ese tema. Uno de los temas interesantes de ese momento es que se comenzó a pensar en un proyecto de ciudad. Creo que fuimos los primeros que comenzamos a plantear ese tipo de cuestiones, la necesidad de diseñar la ciudad, de que la ciudad no era una cuestión de reglamentarla, sino de diseñarla. Y al contrario, la reglamentación debía venir luego del diseño, es decir, debía haber un proyecto de partes de la ciudad, proyectos de la ciudad en su conjunto, e ir incorporando estos al proceso de desarrollo urbano. Bueno, la historia del nuevo aeropuerto de Quito se origina a partir del año 1960-61, en que debió tener lugar la 11ª conferencia. El gobierno de Ponce Enríquez invirtió, entre otras cosas, en construir 2 terminales nuevas para los campos de aviación existentes. El campo de aviación Mariscal Sucre, que acaba de cerrarse, se construyó una terminal aceptable para recibir a los delegados de la 11ª Conferencia Interamericana. Este aeropuerto estaba ubicado en una superficie de 106 hectáreas aproximadamente. Era a todas luces insuficiente, la pista estaba en una franja muy estrecha, no había espacio para bodegas, para talleres de reparación, para frigoríficos y para todas las instalaciones que requería un aeropuerto moderno. Yo tenía una participación permanente en la página de arquitectura y urbanismo que publicaba el diario El Comercio,
y comencé a pedir atención a las autoridades para que se preocuparan de buscar nueva ubicación para el aeropuerto. Fue tomado en cuenta mi requerimiento por el ministro de Defensa, que era el señor Jorge Acosta Velasco. Entonces, a través de la Dirección de Aviación Civil, se convocó a un concurso internacional de firmas consultoras para que presentaran sus propuestas de estudio. Debían vincularse una firma de ingeniería aeronáutica, una firma de arquitectura internacional y una consultora ecuatoriana. Participaron varias firmas, entre las ecuatorianas estuvo una a la que pertenecía yo, Consultores Asociados de Ecuatorianos, CAE, y el gobierno del Ecuador escogió entre las internacionales a la International Engineering Company, la IECO, a HOK, Helmut, Obata y Casabaum, de los Estados Unidos, una firma de arquitectura especializada en edificios terminales para las edificaciones. Estos estudios duraron desde 1974 hasta 1976, en que se entregaron los planos completos y se escogió para Quito la ubicación, se llamaba en aquel tiempo, le llamábamos Puembo. Posteriormente se lo ha cambiado a Tababela porque se ha hecho por allí el acceso. El acceso debió haberse hecho por Puembo mediante la construcción de un puente y una comunicación directa desde Cumbayá a Tumbaco, Puembo, que se hace a través del río Chiche. Este proyecto fue presentado para Quito porque fue la ubicación más apropiada. Estaba a 400 metros más abajo del nivel que tiene la ciudad de Quito. Tiene una superficie de más de 1.500 hectáreas, que es una superficie adecuada para la construcción de un aeropuerto con las comodidades que requiere la ciudad de Quito. Está rodeado de varias quebradas, de ríos, de manera que hace más difícil que la construcción de la ciudad se aglomere alrededor de la terminal, como ocurrió con el Mariscal Sucre. Una de las razones que yo aduje y que fue aceptada por los consultores es que la ciudad de Quito es una ciudad lineal que ya tenía en aquella época alrededor de 40 kilómetros de longitud en el sentido sur-norte, y todo se desarrolla en ejes longitudinales. Esta circunstancia hizo que se tomara como un punto de referencia el ubicarla en el costado nororiental, que es el que fue escogido y que determinó desde los años que se desarrollara enormemente del sector de Cumbayá y Tumbaco. La iniciación del proyecto era el prioritario para la Dirección de Aviación Civil por los peligros que representaba la ubicación del antiguo Mariscal Sucre, y el presidente Febres Cordero anunció públicamente que no tenía recursos el Estado para pagar la expropiación de terrenos de un aeropuerto que todavía requería mucho dinero para construirse, y que se iba a abandonar el proyecto. Esto permitió que yo interviniera nuevamente con artículos reclamando para Quito que se reserve su derecho a tener el aeropuerto, porque no había otras ubicaciones. Mucha gente de la ciudad tuvo la conciencia de apoyar y exigir al presidente Febres Cordero que continuara con la expropiación de esos terrenos, cosa que se dio. Entonces pasaron todavía 10 años más, cuando finalmente en el año 98 se preocupó la alcaldía de Mauad de hacer nuevos estudios para reactivar la idea de una planificación a largo plazo. Es donde se contrató una serie de consultores, entre los que estábamos José Ordóñez, era el director de planificación, y se contrató a Rubén Moreira, a Guido Díaz,
Ernesto Guevara, a quien les habla, Paco Naranjo, Alexis Mosquera y algunos otros arquitectos más que estudiamos temas puntuales. A mí se me encargó el estudio del acceso para el aeropuerto y de los equipamientos que requería la ciudad de Quito. El estudio que yo proponía incluía la creación de una ciudad aeroportuaria, se llamaba, para organizar todas las instalaciones que requería una terminal de primera clase. Es decir, en primer lugar, una terminal intermodal con ferrocarril o con metro o con cualquier tipo de transporte público. Dada la longitud de la ciudad, debía tener 4 accesos. El proyecto original incluía los planes maestros, 2 pistas paralelas, la una para uso militar y la otra para el uso comercial, siendo posible que se utilizaran alternativamente en caso de reparación o de problemas con una de las pistas. Las terminales, propuestas inicialmente en el año 1976, es decir, prácticamente 40 años, incluían 2 terminales, una nacional y otra internacional. Se ha construido una sola terminal con menos salidas que la existente en la ciudad de Quito, en el antiguo aeropuerto, de manera que ha sido una sucesión de errores y de falencias, y esto lo planteamos con Francisco Naranjo, el estudio de vías de crecimiento de la ciudad de Quito que estaban contempladas en forma de abanico desde el norte por Calderón, Carcelén y Calderón, luego por Nayón, Zámbiza, luego por Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, y luego por Sangolquí hacia el suroriente, es decir, en forma de una mano abierta, un plan vial de gran importancia para la ciudad que permita una interconexión de la ciudad consolidada con todos los valles al oriente, nororiente y suroriente. Todo está vinculado a los tres. El tema político se inició porque mi estadía en Europa, mis estudios en Francia y en Italia, me interesé mucho por los temas urbanos y esto estaba también vinculado a la política. Por ejemplo, el tema de la recuperación de la plusvalía que adquieren las propiedades en las ciudades. Estas teorías que fueron expuestas en estudios de la ley de régimen municipal a través de la Junta de Planificación, Junta Nacional de Planificación Económica y Social, donde yo trabajé a mi regreso de Europa, tuvieron gran acogida entre mucha gente de la socialdemocracia y algunos políticos jóvenes como Rodrigo Borja, Manuel Córdoba, Raúl Vaca, me invitaron a formar parte de la izquierda democrática en los años 70, a fines de los años 70, y participé como candidato a la prefectura de Pichincha, con muy buen éxito, saqué el segundo lugar sin haber participado antes en política. Entonces me pidieron ser candidato a concejal de Quito y yo participé como concejal en varios proyectos de planificación para la ciudad de Quito, en la formulación de ordenanzas, y fue una gran lucha para conseguir que se declarara la declaratoria de utilidad pública de unas 500 o más hectáreas del parque metropolitano. Esto me valió pues una cantidad de enemigos porque éramos defensores de la adopción del parque metropolitano para la ciudad de Quito, y en esto me apoyó mucho Fundación Natura durante mi tiempo de concejal. Roque Sevilla era el presidente de Fundación Natura y posteriormente
Cuando él debió dejar la presidencia, me eligieron a mí presidente de la Fundación Natura. Sentía yo poca libertad de actuación y renuncié en un plazo corto, no más de 6 meses. Las primeras experiencias como dibujante eran en el colegio, ¿no? Creo que el colegio americano me motivó mucho porque era un colegio modelo moderno. Para los años 40 nos entregaban pintura de wash en frascos, pinceles, un atril y mucho papel para echar pintura como locos. Esto no ocurría en aquella época en ningún colegio del país, creo yo. Claro, también mucho interés por hacer mis propios juguetes, en fin. Pero esto es una etapa muy antigua, la más importante viene ya en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela de Arquitectura, en los primeros años, porque tuve como maestros a Jaime Andrade, el escultor, que nos dio muy buena guía como profesor de arte y de acuarela, al profesor Guarderas, Sergio Guarderas, era un pintor, y luego la experiencia europea. Pero claro, a partir de allí me interesó mucho en Europa, aparte del dibujo, el arte de la cerámica. Entonces tuve algunas nociones de cerámica y apenas regresé comencé a trabajar muy entusiastamente en cerámica, llegando a dominar la rueda, el torno, y pude hacer muchas piezas. Hice incluso mi primera muestra antes de la escultura, fue de cerámica. Los procesos creativos son totalmente distintos entre arquitectura y escultura. La parte de escultura es mucho más violenta y más directa. No dependo de bocetos dibujados, sino más bien de bocetos armados al apuro, con suelda, y generalmente que terminan siendo una escultura acabada. El proceso de planeación arquitectónica es bastante más lento y allí sí hay mucho trabajo de dibujo, de lápiz, de bocetos. Entonces hay esa diferencia con la escultura, por eso es que la una me complementa a la otra, porque en la escultura obtengo satisfacción bastante más rápido y con más vehemencia, puedo dedicarme a trabajar largas temporadas en donde puedo producir 10, 12, 20 esculturas para una muestra. Pero cuando estoy haciendo arquitectura, hay muy poco tiempo para hacer escultura, y sí, porque el proceso de llevar adelante un proyecto grande pues implica muchas cosas y un trato con mucha gente. Entonces es un proceso mucho más ordenado y profesional, que para mí tiene que desbordarse cuando me siento muy apretado entre los límites de la profesión, pues tengo que desbordarlo por la parte de escultura. Es una necesidad de meterme al taller a trabajar con el metal y golpear, soldar, etcétera, pero evidentemente me siento muy a gusto cuando me acompaña Patricia, por ejemplo. Por lo general prefiero estar solo para no distraerme, porque el trabajo es un poco peligroso y requiere cuidado, la descarga eléctrica, la chispa, el metal que se funde, lastima, quema, ensucia mucho el taller, ¿no? Hace mucho polvo, limalla de hierro, porque se lima, con la grata se corta el metal, todo eso produce cantidad de polvo, de hierro, y contamina y daña los pulmones. A mí me dañó bastante los pulmones el trabajo en hierro, tanto así que lo abandoné durante unos 12, 15 años,
para dedicarme solo a la madera. Pero después he vuelto por el hierro porque ya trabajo con menos pasión, un poco más lento por la edad y la falta de fuerza. El hormigón es un material maravilloso para hacer escultura. Por eso es que he hecho muchas veces en el edificio Ciespal, por ejemplo, hay muchos relieves que hice, dejando a propósito la madera para que al fundir aparezca el relieve y sombras y volúmenes, etcétera, y textura. Con ladrillo la misma historia, he trabajado mucho el ladrillo es una cosa, el cemento, el hormigón es otra, la madera es otra, hay que aprender, hay que captar el alma de cada material. La madera tiene un alma maravillosa, pues, y el hierro, que la gente creía que no tenía alma, pues yo le he hecho sentir a los que aprecian la escultura que yo hago. Mucha gente se siente a veces conmovida con la forma de tratar el material para obtener color, textura, brillo, opacidad o oxidación donde uno quiere. Ese es el secreto del material, el poder casarse y convivir a fondo con los materiales es la única manera. No es solamente la materia, pues el secreto de la escultura y de la arquitectura es el uso del espacio. No es lo mismo entrar a una vivienda mínima que tiene 2 cuartos, 3 cuartos, un baño, una especie de cocina, que una vivienda hecha con el mismo presupuesto, pero que desde que uno entra pues se encuentra con, hay que caminar esto y ir descubriendo paso a paso qué más hay detrás de lo otro, ¿no? Cómo se combinan los espacios. Aquí se combina un espacio de estar donde recibe uno a la gente, donde disfruta, conversa, hace fiestas familiares o de amigos, y al mismo tiempo está el dormitorio y la cama ahí al lado, ¿no? Y no choca porque no está uno invadiendo el dormitorio. Entonces, es la forma como uno siente el espacio, pero no solamente es el espacio, es la gente con la que uno alterna. A mí me gusta mucho, yo soy muy sociable, me gusta mucho el tener gente en casa, Patricia menos, entonces hay que ir equilibrando. Nosotros pensamos que Milton es un creador que ha trabajado, que ha dado un valor a las obras que nos pertenecen a todos, porque una casa es algo individual. Un edificio de equipamiento público como la ciudad es algo que es de todos los que vivimos aquí. Contemplación. Mirarse adentro. Síntesis. La explicación de la belleza. Paisaje. Paz espiritual. Prisma. Prisma es aquel que descompone la luz en color. Programa arquitectónico. Si no sabes hacerlo, el resultado es un desastre. Espacio público. La razón de existir de las ciudades. Intenciones en arquitectura. Si no las tienes, mejor busca otra profesión.